Y quiero referirme a esto porque veo que de cierta forma la gente no estaba muy interesada, ¿no?, en lo que es la reforma constitucional y no estaban mostrando ningún tipo de objeción sobre eso, aunque ya existen algunos ruiditos por parte de la oposición. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Si observamos en los últimos 30 años en la República Dominicana, hemos tenido crecimiento económico y estabilidad política en el país. Y en los últimos 30 años, la Constitución de la República se ha modificado 4 veces. 4 veces en los últimos 30 años. Y tenemos estabilidad política y también tenemos estabilidad económica, paz social. La primera fue en el año 1994, en el reconteo de los 30 años, cuando se modifica la Constitución en el año 1994, que es cuando se dividen las elecciones, a raíz de la situación del pacto patriótico, que se redujo el mandato, el periodo al doctor Joaquín Balaguer durante 2 años. Entonces ahí se dividen las elecciones, porque antes las elecciones eran unificadas. Y por esa coyuntura del año 1994 se modificó la Constitución. Pues resulta que 8 años más tarde también volvió a modificarse la Constitución. Y lo hizo el ingeniero Hipólito Mejía para poder reelegirse. Esa fue la modificación del año 2002. 8 años después. Y miren ustedes que después de esa modificación del año 2002, 8 años después, Leonel Fernández modifica la Constitución. Y se hace la modificación constitucional en el año 2010. Esa fue la modificación del pacto de las corbatas azules y eso, donde Leonel Fernández no quiere que le toquen esa constitución que él promulgó en el año 2010. Pero después de esa, se produjo también 5 años más tarde otra modificación constitucional, que fue la del año 2015, que la hizo Danilo Medina. Y Danilo Medina hizo esta modificación constitucional para poder introducir lo que es la reelección presidencial, para poder repostularse de nuevo. Entonces, si contamos, si analizamos la Constitución que se va a reformar ahora, porque el partido de gobierno tiene mayoría y la puede pasar sin ningún tipo de problema, y ya las cámaras están trabajando en eso, entiendo que este año habrá nueva Constitución. Entonces estaríamos hablando de 9 años después. Si contamos en el 2015, que fue la última modificación constitucional, y contamos ahora en el 2024, 9 años después. O sea, que la reforma constitucional del presidente Luis Abinader es la que ha durado más tiempo para modificarse la Constitución, comparándola con sus antecesores, en el conteo que he hecho de los últimos 30 años. No podemos castigar o condenar que se modifique la Constitución. La Constitución de la República dice cómo hacerse, cómo debe de modificarse la Constitución. Y si se hace de la forma que ella dice, no hay ningún tipo de problema. Y más aún, que el miedo que siempre ha existido es que cuando se modifica para beneficio de un presidente, para que el presidente pueda reelegirse. En este caso no va a ser así, porque el presidente de la República, en su propuesta que ha sometido al Congreso, tiene un transitorio donde él se inhabilita para poder aspirar en el año 2028. Y hemos visto también que muchos expertos se han pronunciado al respecto. Vi que se pronunció Potentini, vi que se pronunció Julio César de la Rosa, el de Adoco, vi que se pronunció también el presidente del asunto de los evangélicos, y recientemente se pronunció sobre eso Sandy Filpo, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industrias de Santiago, ASIS, donde saludó la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Luis Abinader, destacando que es un paso hacia la institucionalización del país. O sea, estamos viendo cómo diferentes sectores están pronunciándose al respecto y dando el visto bueno. Y para nada mencionar algunos legisladores, varios legisladores se han pronunciado ya al respecto, senadores y diputados, respecto a lo que es la modificación constitucional. El pueblo tiene que saber
que una modificación constitucional no va a acarrear ningún tipo de problema al país. Soy de la idea que dice que si algo está funcionando, si algo no genera situaciones peores al país y está en la cultura del dominicano, no veo por qué hay que castigar o condenar esa acción. Le demostré a ustedes que la reforma constitucional que se va a hacer ahora es la que ha agotado mayor tiempo si contamos los últimos 30 años. Porque la última reforma constitucional se produjo en el año 2015. Y de eso van a ser 9 años. Las demás han sido de 5 y han sido de 8 años. O sea, que entiendo que el presidente de la República, al someter esta reforma constitucional, donde hay puntos ahí que se han debatido, y vieron ustedes que en un momento se habló del Consejo Superior del Ministerio Público y luego entonces se entendió y eso no se sometió. Pero todos los puntos, todos los elementos que usted ve que se están sometiendo para esta reforma constitucional son viables. O sea, yo veo bien que se saque el procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. Veo eso bien. Yo veo bien la reducción de los diputados. Tenemos demasiados diputados. ¿Cuánto nos vamos a economizar por ahí? Y tratar también de que los políticos y de que los partidos lleven personas más comprometidas con la sociedad. Y gente que vaya ahí a defender los intereses del pueblo. No como hay ahora, que hay mucha gente ahí que ni habla. Vamos a ver lo que pasa con este Congreso. Pero por lo menos en el anterior había muchos diputados ahí que usted no sabe ni cómo se llamaban. Porque nunca defendieron su provincia, su demarcación, defendieron nada. Solamente levantaban la mano para aprobar proyectos, simplemente. Y esa no es la responsabilidad de un legislador. Porque se supone que el poder legislativo es un poder independiente de los demás. Tienen autonomía para decidir sobre las cosas. O sea que en sentido general no veo el porqué, ni le hago caso tampoco a las críticas que le pueda hacer la Fuerza del Pueblo o que le pueda hacer también el PLD a esto. Primero, porque Leonel modificó la Constitución. Segundo, porque Danilo modificó la Constitución e intentó modificarla también. La modificó en el 16 y después intentó en el 19. Y por más que se brinque y salte, como quiera se va a modificar, porque el partido de gobierno cuenta con mayoría en el Congreso. Y el pueblo dominicano en unas elecciones municipales, congresuales, presidenciales, le dio la mayoría a ese partido. Lo único es que tenemos que confiar en ese partido. ¿Para qué? Bueno, para que le dé a este país las transformaciones que necesita. Es lo único que yo abogo. Porque con la mayoría aplastante que tienen, pueden pasar cualquier proyecto de ley sin ningún tipo de problema, incluyendo la modificación constitucional.